En los últimos meses hemos vivido en el mundo entero tiempos de gran incertidumbre, tiempos de cambios repentinos, tiempos en los que se ha requerido adaptación a nivel externo en nuestras vidas y por supuesto eso conlleva adaptaciones a nivel interno en nosotros. Ese estado de alerta o alarma no es solamente afuera, es adentro en cada uno de los componentes de nuestro organismo, de nuestros sistemas. Mi nombre es María del Pilar Salazar. Soy médica, me dedico a la medicina integrativa y me ha interesado muchísimo la relación entre la mente, las emociones y el cuerpo. Por eso he estudiado psiconeuroinmunoterapia, neuropsicología y otras disciplinas que me han ayudado a profundizar en ello. Hoy trabajaremos sobre los impactos que ha tenido o tiene en nosotros a nivel emocional todo esto de la epidemia, de la pandemia, de la cuarentena y veremos su implicación y sus repercusiones a nivel endocrinológico, a nivel inmunológico, que es lo que nos ocupa en este congreso, pero sobre todo vamos a trabajar en qué podemos hacer para restablecer la armonía en estos sistemas. Bienvenidos. Vamos a empezar revisando el impacto que esta pandemia y esta cuarentena han tenido. Y ya nos encontramos estudios sobre ello. En China, por ejemplo, hicieron ya este año un estudio sobre el impacto, los trastornos psicoemocionales causados por ese COVID allá. Describen en el estudio que encontraron una respuesta emocional muy variada, que había de todo, pero agruparon algunos tipos de síntomas. Encontraron síntomas de ansiedad, encontraron síntomas depresivos, encontraron síntomas que tenían relación con reacciones ante el estrés. Entonces, el porcentaje, ansiedad mayor porcentaje, síntomas depresivos en una media de 16,5%, reacciones al estrés en un 8,1% y sí que el 53,8% de la población encuestada tuvo impactos a nivel emocional que consideraron entre moderados y graves. También encontraron que un 70% de los encuestados tenía mucho miedo a que algún familiar resultara enfermo, aunque pensaran que pudiera sobrevivir, pero que eso les causaba cierto trastorno emocional. En Lancet hace poco encontramos una revisión sobre también este impacto psicológico de la pandemia. Ellos se enfocaron más en el impacto de la cuarentena y para eso hicieron una revisión de estudios en 10 países. Y en estas revisiones encontraron datos de cuarentenas que han pasado por las epidemias de distintos virus, el SARS, el ébola, la influenza, el H1N1, el virus respiratorio, el síndrome respiratorio del Medio Oriente también y la influenza equina. Encontraron impactos a nivel emocional, tanto recientes, cercanos, como impactos ya a más mediano y largo plazo. Encontraron en estos estudios revisados que la mayoría de los síntomas correspondían a estrés postraumático y también a síntomas de confusión y de enojo. Se pusieron a buscar los factores predisponentes que encontraban como relacionados y entonces encontraron que una mayor duración de la cuarentena podía precipitar estos síntomas. También miedo a estar infectado, la frustración, el aburrimiento, que tuvieran suministros inadecuados a nivel de alimento, a nivel de medicamentos también, la información inadecuada, las pérdidas financieras. Por supuesto, todo esto nos resuena en algo con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia. Y también el miedo al estigma, o sea, el miedo a tener enfermedad y a ser estigmatizado por la familia y también por la sociedad. Como factores de riesgo para que ese impacto psicológico fuera negativo, se encontraron la juventud, que fueran jóvenes. Esto llama muchísimo la atención
pero se encontraron que entre la población entre 18 y 24 años había más prevalencia de alteraciones emocionales. También en la población femenina. Hemos encontrado muchos estudios y muchas revisiones que hablan del papel de los estrógenos en esta alteración emocional más proclive. El hecho de tener hijos también. Y curiosamente también se encontraron en esta revisión del Lancet que menores de niveles de educación estaban relacionados también con un impacto psicológico negativo. Esto es muy importante, sí, tener un historial de enfermedades mentales previas sí que predispone muchísimo y esto en varias revisiones nos lo hemos encontrado. También pertenecer al grupo de población de ser empleado sanitario, de ser trabajador sanitario, también predispone mucho por todo el estrés, no solo a nivel de carga laboral, sino todo lo que conlleva el contacto con gente enferma, con tu familia, la vida con tu familia y todo. Ya lo sabemos. En España también se realizó un estudio. Valiente y colaboradores realizaron un estudio también y encontraron que 1 de cada 5 españoles presenta síntomas depresivos clínicamente significativos. Encontraron que se duplicaba el riesgo de padecer ansiedad en la población clínica. Un 35.7% de las personas también podían sufrir ansiedad. Y constataron que existen síntomas clínicamente significativos de estrés postraumático en 1 de cada 5 españoles. Como síntomas más recurrentes se encontraron sensación de amenaza, comportamientos de evitación. Estos comportamientos de evitación son no querer salir a la calle, no querer compartir con otra gente, evitar el contacto, evitar los saludos. Tenemos muchísimas personas que han decidido no volver a salir en transporte público, muchas personas que han decidido no mandar a los hijos al colegio por miedo al contagio también. Tenemos personas que han tenido comportamientos como compras compulsivas, estos también son comportamientos evitativos, en los que se compra, por ejemplo, el fenómeno el extraño caso de la compra del papel higiénico. Es un comportamiento evitativo que vimos mucho al principio de la pandemia en todo el mundo. Comportamientos no emociones, como el miedo a reexperimentar otra vez cosas, como que nos vuelvan a poner en cuarentena o que volvamos a vivir otra vez la infección si ya la hemos tenido. En una revista de neuropsicología de Chile, encontraron en una revisión que hicieron que lo más prevalente era el miedo y la ansiedad, y que las personas que tenían una menor tolerancia a la incertidumbre, menor tolerancia a la frustración y también más dificultades de adaptarse, eran los que tenían más probabilidades de tener estos síndromes emocionales. Otro estudio nos habla sobre la desesperanza aprendida como base de la depresión. La desesperanza aprendida, esa tendencia a no ver la luz al final del túnel, de ver muy difícil que se puedan conseguir cosas y que eso cultural o familiarmente puede aprenderse, pero que lleva muy fácilmente a síndromes depresivos. Entonces, en resumen, recogiendo todo lo que nos han dicho los estudios, ¿qué encontramos? Que encontramos personas con un grado de nerviosismo leve o moderado, un poquito de inquietud, pero que pueden llegar hasta un trastorno clínico de ansiedad. También encontramos personas con sensaciones de tristeza, sensaciones de soledad, pero que también puede profundizarse hasta el grado de llegar a la depresión. Y también encontramos el estrés postraumático, o sea, vivir esto como una cosa catastrófica emocionalmente, y que conlleve a todos los trastornos a nivel psicológico y a nivel físico que vamos a ver que conlleva este estrés postraumático. Y también pues el estrés sostenido, este estado de alerta, este estado de alarma interior, de estar pendientes de lo que sucede. Estos son entonces los trastornos que se reflejan muy frecuentemente en
Trastornos del sueño son un gran marcador de todos estos trastornos y que está en la base de ellos. Vamos a ver entonces el impacto a nivel fisiológico de todas estas alteraciones emocionales que hemos visto. Y para eso vamos a ver lo que hemos llamado, lo que se ha llamado el eje psiconeuroinmunoendocrino. Vamos a ver las relaciones estrechas que hay entre todos estos sistemas y cómo es que se mueven entre ellas y qué es lo que está pasando durante estos síndromes emocionales que hemos visto, durante todo lo que hemos estado viviendo en estos meses. ¿Qué está pasando a nivel de cada órgano y sistema? Vamos a ver que según los estudios y según todas las revisiones, lo más importante es que a nivel de toda nuestra fisiología hay un estado de preparación para lo que venga. Estamos en un estado en el que todo el tiempo se están dando anuncios, avisos, noticias de que cambios tenemos que incorporar en nuestra vida, que son repentinos, que son súbitos, han sido grandes los que hemos tenido que hacer. Entonces, en ese estado, el cuerpo produce todas las hormonas necesarias y todas las sustancias necesarias para que toda nuestra fisiología esté también así, preparada para lo que pueda venir. Y para esa preparación, entonces, los primeros cambios que observamos, entonces, son un aumento en una hormona que se llama la CRF. La CRF es la Corticotropin Releasing Factor. Es un factor de liberación de corticotropina que lo que quiere hacer es desde el hipotálamo activar la hipófisis. Aquí tenemos el hipotálamo, voy a ampliar un poquito la imagen. Aquí tenemos el hipotálamo. Aquí tenemos la hipófisis y entonces en el hipotálamo se libera la corticotropina, la corticotropin releasing factor, que va a activar a la hipófisis para que produzca ¿qué? ACTH. La ACTH, su función es activar las suprarrenales para que produzcan cortisol. Entonces tenemos un juego muy bonito entre hipotálamo, que manda hormonas liberadoras, activando a la hipófisis, diciéndole, vaya usted, señora hipófisis, mande todos sus hormonas para que sea usted la que le avise a todas las glándulas cuando tienen que activarse. Esto es un trabajo precioso porque el hipotálamo es el reloj biológico. El hipotálamo, gracias a la pineal, gracias a la epífisis o pineal, se da cuenta de los ritmos de día y de noche y gracias a esto regula la secreción de todas las hormonas. La secreción diaria, las que la necesitan, la secreción horaria según las que lo necesitan así, e incluso la secreción cada 21 días o cada 30 días de otro tipo de hormonas. Entonces, ella está pendiente del reloj, por decirlo así, el hipotálamo está pendiente del reloj y de esos ciclos, le avisa a la hipófisis para que sea la hipófisis la encargada con sus hormonas de ir a cada una de las glándulas y activarlas y ponerlas a producir sus hormonas a su vez. Entonces, el hipotálamo, entre todas las que produce, porque produce CRF y otras más, y otras hormonas más, entonces este hipotálamo produce el factor de liberación de corticotropina para que la hipófisis produzca la ACTH y la ACTH sea quien estimule a las suprarrenales para que produzcan cortisol. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, ojo, cuidado, que estamos en alerta, es importante que ahora estemos atentos, que toda la atención esté presente para que podamos hacer lo que haya que hacer. Y en el lenguaje del cuerpo, hacer lo que hay que hacer es muy parecido a huir o atacar. Huir, correr, moverse, activarse para hacer alguna cosa o atacar. Entonces, para esto se aumenta, ya vemos, se aumenta la CRF, vamos a ponerla de color para
que la podamos ver, aumenta la CRF, la corticotropin replacing factor, está muy aumentada en situaciones de estrés y de alerta, se aumenta la ACTH y por tanto se aumenta el cortisol porque estas dos vienen y activan el cortisol. Muy bien, el cortisol cuando se produce en mucha cantidad, él se equilibra con otra hormona que se llama la dehidroepiandrosterona. Aquí la puse en el otro riñón, pero en realidad en ambos riñones se producen dehidroepiandrosterona y cortisol. Pero cuando el cortisol está muy alto, la dehidroepiandrosterona está muy bajita porque ellas se hacen este juego de equilibrarse, de compensarse la una a la otra. Resulta que la dehidroepiandrosterona es muy importante en procesos cognitivos, en procesos de cognición. Y si este estado se produce por mucho tiempo y la dehidroepiandrosterona está bajita por mucho tiempo, entre otras muchas otras cosas que pasan es que baja la capacidad de memoria y de procesos cognitivos superiores. Pero ¿qué necesitamos en este momento de alarma? Pues necesitamos el cortisol para que nos active, para que tengamos energía para funcionar y para hacer todo lo que hay que hacer y para que ese cortisol a su vez active otras funciones y otras cosas en otras glándulas y otras hormonas para que podamos estar realmente preparados para lo que venga. Entonces el cortisol, por ejemplo, en el páncreas activa la producción de insulina para que la glucosa que entra no esté en sangre, sino que entre a los tejidos y sea utilizada para poder correr o para poder hacer lo que necesitemos hacer de actividad. Además de insulina, se activa la colecistoquinina y el BIP, que vamos a ver ahora que son neuropéptidos. O sea, son hormonas, son secretadas ahí en el páncreas, pero van a ejercer acción sobre el sistema nervioso central, se llaman neuropéptidos. Miren la interacción, cómo empezamos a ver cómo un sistema se mete en el otro, se imbrinca en el otro. Ya estas que son hormonas tienen efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces se va a activar esa producción y también se va a activar la producción de glucógeno. El páncreas se va a encargar de que se guarde glucógeno, o sea, depósitos de glucosa, de ese combustible para funcionar, que se guarden en el hígado y que se guarden también en los músculos. El glucógeno se almacena en hígado y también se almacena en los músculos y nosotros podremos tener esa energía funcionante. Si tenemos el cortisol activado, él también le pasa la señal a la tiroides y le dice: tiroides, trabaje rapidito, que necesitamos que el metabolismo esté rápido para que podamos ejercer todas estas funciones. Entonces también el cortisol manda señales y todos ellos mandan señales sobre la tiroides a través de la CRF también se van a activar. Ya vamos a ver también las hormonas tiroideas para que se produzca más activación. Todo esto entonces nos va preparando para esas acciones. Resulta que cuando estamos en ese estado, el cortisol también, cuando hace un pico muy alto, puede, o cuando hace un pico muy alto o cuando se mantiene sostenido por mucho tiempo. Este también puede decirle a otras hormonas menos importantes en ese momento: pues mira, ustedes dejen de funcionar un poco porque ahora necesitamos esa energía disponible para otras cosas. Entonces el cortisol, por ejemplo, hace un freno en los estrógenos, puede hacer un freno en los estrógenos y entonces puede decirle a este sistema estrogénico: frénese, y puede haber amenorreas, falta de menstruación por un estrés sostenido, por un pico de cortisol muy alto también. También se podría frenar la testosterona. Y otra cosa importante, cuando la dehidroepiandrosterona se baja, porque aquí dijimos que se baja en compensación del cortisol, cuando la dehidroepiandrosterona se baja, de ella dependen, o sea, a partir de ella se sintetizan estrógenos y testosterona. Entonces, si ella está baja, estos también van a estar bajos. Vamos a tener poca reserva. Si esto se mantiene, por supuesto, un tiempo suficiente, si es un estrés agudo, un momento, no pasa nada, pero si es un tiempo suficiente, sí va a haber todo este tipo de alteraciones.
Qué otra cosa se ocurre? Cuando ese corticotropin releasing factor, cuando ese CRF está alto, ese CRF va a activar también directamente y por otras vías se van a activar también y se van a alertar la noradrenalina, por ejemplo, que está aquí a nivel del tallo cerebral, en el locus ceruleus, donde más producción de noradrenalina hay. Entonces aquí la CRF la va a activar, puede activar la noradrenalina. La noradrenalina en esos estados de estrés se vuelve muy sensible a ese CRF, o sea, responde muy rápidamente y responde muy exageradamente, digámoslo así, también a ese CRF se ha encontrado en revisiones. Y también la serotonina va a tener una respuesta alterada, una respuesta muy elevada a esa CRF. Otra cosa que ocurre es la noradrenalina y este hipotálamo, cuando se activan en esas situaciones de estrés, van a activar directamente al sistema nervioso simpático. Aquí tenemos el hipotálamo conectándose con ese locus ceruleus en el tallo cerebral y también conectándose con toda la cadena ganglionar simpática, vía amígdala, hipotálamo, vía epífisis también y cadena ganglionar simpática. Y esa cadena ganglionar simpática, imagínense, viene la cadena ganglionar simpática, sus gangliecitos, y lo que hace estos ganglios simpáticos es, a través de terminales nerviosas simpáticas, van a ir a los órganos y a los sistemas. Entonces tenemos el estómago, van a ir al estómago, van a ir a los intestinos, van a ir al corazón. Porque ¿qué necesitamos? Que se activen todas las funciones necesarias para ese estado de posible cambio, de posible sorpresa que va a llegar. El corazón se acelera vía simpática y gracias a esa interacción con el hipotálamo, que es el que se ha enterado de todo, y de las suprarrenales también, porque vía suprarrenales, las suprarrenales se conectan aquí con esta cadena ganglionar simpática y van a llevar a través del cortisol y la noradrenalina, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, van a activar toda esa cascada simpática que va a llevar a que haya sangre disponible, por ejemplo, en los músculos para poder moverse, para poder correr, que haya taquicardia para que el corazón bombee rápido para que se ejerza esa función, que en cambio a nivel intestinal haya menos riego sanguíneo porque lo necesitamos más en esos otros lugares. Entonces hace una vasoconstricción, hace una disminución del flujo sanguíneo en lugares donde en ese momento interpreta el cuerpo que no se necesitan tanto. Y esto es todo por vía del hipotálamo y del sistema neurovegetativo que va mandando todas esas señales. Entonces miren cómo van ocurriendo cosas al mismo tiempo en todos los sistemas por toda esta completa y compleja vía de comunicación entre todas estas moléculas, entre todos estos sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si este sistema está activado de esta manera, de manera permanente, o sea, de manera muy larga, van pasando las semanas y continúa la alerta y la alarma, van pasando las semanas y sigue todo así. Entonces, este hipotálamo que está así activado y esta CRF que está así tan activada, va a activarse también las otras hormonas que hay ahí en el hipotálamo, ya no solamente la CRF, sino la que manda la señal a la hipófisis para que se active la tiroides, para que se active el páncreas, para que se activen las gónadas. O sea, como ellas comandan todas estas glándulas, todo este sistema hormonal y todas estas glándulas, pues va a mandar las señales para que estas se activen también, y si la CRF está tan alta, pues las otras también se activan y se ponen muy altas. Entonces, como resultado, la hipófisis recibe la señal de que tiene que producir muchas hormonas también estimulantes rápidamente y empieza a trabajar también muy rápidamente. Y se activa mucho, una que es muy sensible a toda esta activación es la prolactina. Esta prolactina se dispara muchísimo y es un marcador de estrés muy fiable. Cuando hacemos mediciones en sangre de prolactina y la encontramos alta, no solamente hay
posibilidades de prolactinoma o de una cosa física a nivel de la hipófisis, sino también del estrés que puede elevar esa prolactina. Entonces tenemos niveles de cortisol, altos niveles de CRF alto y niveles de prolactina también alta, que es una hormona directa de la hipófisis. Pero ¿qué pasa? También se pueden alterar la TSH, la activadora de la tiroides, también se pueden alterar la folículo estimulante, la hormona de crecimiento, también pueden empezar a sufrir alteraciones. Y esas alteraciones no es solamente que se produzcan en más cantidad, sino que ya dejan de responder igual que de lo que respondían antes. Y dejan de hacer una acción muy importante dentro de todo este sistema, que es la retroalimentación o feedback negativo. Es decir, cuando ellas están muy altas, deberían decirle a sus comandantes, la hipófisis y el hipotálamo: paren ya de activarme, que ya he producido mucha hormona, estamos llenos de esta hormona en el cuerpo y ustedes ya dejen de mandarme más, dejen de mandarme las señales, como que le dijeran al jefe: corten la cadena de producción. Pero cuando esto ha ocurrido por mucho tiempo, ellas ya no tienen esta capacidad. Y estos sensores del hipotálamo y de la hipófisis se desensibilizan, dejan de responder a esos niveles tan altos de todo lo que hay. El cortisol debería ser el primero que les avisara: mira, estamos de cortisol hasta arriba, ya paren de producir CRF y ACTH. Pero ellas ya dejan de responder, el cortisol deja de ser tan efectivo en los receptores, tanto en los receptores periféricos como en los receptores centrales. Y empieza a dañarse todo este mecanismo de retroalimentación o de feedback. Y ahí es donde empieza a desbaratarse todo, porque ya no tiene sentido todo lo que pasa, ya la CRF sigue muy alta cuando en realidad ya no necesitamos tantas hormonas circulantes porque estamos en un exagerado estado. ¿Y qué pasa? Que esto nos puede llevar a un nivel de agotamiento, y en ese agotamiento pues ya no hay suficiente TSH para trabajar, y entonces se produce una cosa que es el bloqueo del paso de T4 a T3, por ejemplo. Bloqueo del paso de T4 a T3. Voy a quitar estos para que podamos ver en un bloqueo de paso de T4 a T3, y entonces se produce menos T3, que es la hormona funcionante, realmente funcionante de la tiroides. Y si no se produce gran paso de T4 a T3, también se produce un gran paso de T4 a T3 reversa, se llama una que se produce mucho en tiempos de estrés. Y la T3 reversa no es una hormona funcionante, no va a los receptores y no los activa eficazmente. Entonces ahí ya tenemos alteraciones en el funcionamiento tiroideo por causa del estrés. Tenemos entonces agotamiento de todos los sistemas, todos los otros sistemas hormonales, y se empieza a alterar toda la cadena. Y un neurotransmisor que produce, que se altera muchísimo en estos casos del estrés, es el GABA. El GABA es un neurotransmisor importantísimo en la activación y en el mantenimiento de toda la actividad del sistema nervioso central. Él tiene receptores y actúa en amígdala, en hipocampo, que hacen parte del sistema límbico, el sistema más emocional. Actúa en la corteza cerebral también para toda la parte motora, motriz del cuerpo. Trabaja también a nivel de los músculos. El GABA tiene una acción a nivel muscular también muy importante. Y resulta que hay tanta activación del GABA en el momento agudo, en el tiempo agudo del estrés o de la alerta, que el GABA empieza a agotarse. Y si no tenemos GABA, no tenemos relajación, ni a nivel central, ni tampoco a nivel periférico. No hay relajación a nivel de los músculos, no hay relajación a nivel de periférico, y entonces esto nos produce muchísimas alteraciones, como tensiones musculares que se ven muchísimo, y a nivel central mucha alteración a nivel cognitivo, a nivel de la atención, de la memoria, de todas las funciones cerebrales. El GABA tiene interacciones con una cantidad infinita de cosas. Por ejemplo, el GABA
activa y promueve la síntesis de hormona de crecimiento. Entonces miren cómo no solamente a nivel de hipotálamo y de hipófisis ellas trabajan para que se produzcan estas otras hormonas, sino que por ejemplo el GABA también se sabe que actúa para que la hormona de crecimiento se pueda activar y retrasa mucho esa hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no es necesaria solamente para el momento en que estamos creciendo, que nos estamos desarrollando, sino que la hormona de crecimiento es fundamental para el mantenimiento del trofismo muscular, de que tengamos una buena masa muscular, un buen metabolismo a todo nivel por esto también. Y a nivel de las células, de todas las células y del antienvejecimiento es muy importante esta hormona de crecimiento. Entonces, si el GABA está bajito, no va a poder ejercer ese efecto. Entonces, también tenemos una interacción entre el GABA y la progesterona. Fíjense que la progesterona, para que vean cómo todo esto se conecta unos con otros, la progesterona cuando está muy elevada hace que la GnRH, que el GABA, perdón, que el GABA se active y entonces la progesterona, por ejemplo, en el segundo trimestre de embarazo, cuando está bien alta, en el mantenimiento del bebé, del embarazo, hace que se produzca GABA y produce un estado de placidez y de relajación en la madre. Esto es un mecanismo fisiológico precioso para ayudar a que el bebé esté cuidado por una mamá que está relajada y tranquila porque tiene suficientes niveles de GABA. Entonces esto es una retroalimentación positiva. Todas estas retroalimentaciones tienen un sentido fisiológico importantísimo para preservar funciones. Entonces, si la progesterona activa el GABA para la relajación. En estos momentos ni esa retroalimentación de la progesterona vale porque el GABA está agotándose en estos momentos de estrés exagerado. ¿Qué pasa en el caso de la ansiedad específicamente? En el caso de la ansiedad se ha encontrado que hay mucha alteración a nivel del sistema nervioso límbico. Tendríamos por aquí el sistema el hipocampo y la amígdala cerebral y estos puntos muy alterados en el caso de la ansiedad, en donde se disparan emociones muy fuertes, emociones de miedo, emociones de angustia, fobias también, que son comportamientos de evitación. Y hay un desequilibrio en la ansiedad, en la producción de serotonina, serotonina 5-hidroxitriptamina que va a serotonina y también en la producción de noradrenalina. También hay mucho desequilibrio en el caso de la ansiedad y empieza a activarse muchísimo la noradrenalina disparada produce sensación de miedo, de pánico, de terror, puede llegar hasta el pánico, entonces una ansiedad puede llegar hasta un síndrome extremo de pánico. Y también alteraciones en la serotonina. ¿Qué pasa? Que pueden estar elevadísimos en un principio, pero como dijimos ahora, también estas se van agotando con el exceso de tensión y de todo lo que está ocurriendo a todos los niveles, estas también se pueden agotar. Y si se agota el nivel de noradrenalina y de serotonina, empieza a producirse un estado de depresión, o sea que podemos llegar desde un estado de estrés sostenido, desde un cuadro de ansiedad, podemos llegar a un cuadro depresivo. Puede ser de primeras un cuadro depresivo o podemos llegar por toda esta cascada también a la depresión por agotamiento de neurotransmisores importantísimos en el mantenimiento del estado de alerta o en el mantenimiento del estado despierto, del estado activo y al agotarse todos empezamos a caer en depresión. Resulta que se han encontrado en estudios pruebas de que los estrógenos, aquí tenemos por acá los estrógenos, de que los estrógenos pueden hacer una acción sobre el GABA. Estos estrógenos también, así como la progesterona tiene acción como el GABA, se ha encontrado en estudios que los estrógenos, que suplementación de estrógenos pueden eliminar ataques de pánico, ahora que estamos hablando de la ansiedad. Entonces, a través de la activación de GABA,
pueden relajar también y pueden eliminar ataques muy agudos de pánico, estos pues en casos seleccionados, pero se ha encontrado esa posibilidad y esa respuesta. Y bueno, si llegamos a un estado en el que se produce un agotamiento tal de estos neurotransmisores que pueda bajarnos todos estos niveles de ellos, entonces ya encontramos que podemos llegar a la depresión. Y en la depresión se observa un cuadro de neurotransmisores muy curioso porque encontramos en la depresión como el cortisol plasmático puede estar muy elevado. Y es paradójico porque pensamos, pues seguramente no hay cortisol porque no hay cómo tirar, pero se han encontrado niveles en orina, en líquido cefalorraquídeo y niveles en sangre de cortisol muy elevado en depresión, pero es un cortisol inefectivo, ya no tiene capacidad de que los receptores le respondan. ¿Y qué son los receptores de cortisol? Pues ya hemos visto que actúan los músculos, actúan el páncreas, actúan la tiroides, en todas partes para ayudar a que todos estos se muevan y se activen. Y si ese cortisol no está actuando en todos esos niveles, pues entonces no hay activación de nada y estamos en un estado de letargia, en un estado de no poder responder, de no poder hacer, de no querer y de sentir que no se puede, porque esa activación del cortisol, a pesar de estar tan alto, no es eficaz. Entonces, se ha visto entonces en esa depresión un aumento también del cortisol, como ya lo habíamos visto, y ese aumento de cortisol sin respuesta. Y también se ha encontrado que el GABA en los casos de depresión, esto confluye en todos, este GABA en el estado de depresión también bajito. La epiandrosterona, que es esta molécula que compensa el cortisol y que también nos daría un estado de ánimo más activo, más proclive a poder hacer cosas, también está bajita. Y en depresión encontramos un neurotransmisor muy importante que es la sustancia P, aquí la tenemos, la sustancia P que está en la amígdala principalmente, se produce en otras partes, pero en la amígdala la encontramos mucho y se puede aumentar muchísimo esta sustancia P. Esta sustancia P tiene que ver con el dolor. Entonces, se dice que la depresión puede producir también un dolor a nivel psíquico, puede activar dolores, entonces baja el umbral de dolor a nivel sistémico, se activan más dolores que tengamos en el cuerpo, pero también produce un dolor a nivel psíquico en esos niveles, cuando está en esos niveles. Y ya habíamos hablado de cómo se van agotando la serotonina y cómo se va agotando la noradrenalina. Claro, en la depresión una marcada disminución de serotonina y puede haber también una baja de noradrenalina. Pero entonces vemos como el cuadro de depresión no es solamente serotonina baja. Además de la serotonina baja, un cortisol alto que no funciona, un GABA también que no responde, que no funciona. Y incluso en el tratamiento de personas con depresiones severas, han visto cómo es de importante mejorar los niveles de GABA, no solo de serotonina, para casos muy severos como las depresiones suicidas. En estas personas con depresiones suicidas, subir esos niveles de GABA lo han encontrado muy importante. Y también han visto que después de dar recaptadores de la inhibición inhibidores de la recaptación de serotonina para que pueda subir los niveles de serotonina, también estos ayudan a subir el GABA, que los tratamientos con electroshock que todavía se usan en casos muy severos, también aumentan los niveles de GABA. Entonces, como los tratamientos que ayudan en esos casos también ayudan por vía GABA. Muy bien, entonces vamos a ver, vemos cómo esto es de complejo y cómo se imbrincan también unos de estos síndromes emocionales con otros. Y es muy interesante ver cómo los mensajeros químicos entre todos estos sistemas son compartidos y tienen acciones, tienen permiso de trabajar los unos en los otros. Y esto es muy importante para ver las implicaciones a nivel inmunológico que vamos a ver. Por ejemplo, estas
la colecistoquinina y el BIP, que son producidas, también pueden ser producidas aquí en el páncreas, que tienen acciones a nivel del sistema nervioso central. Cómo este CRF no se produce solamente en el hipotálamo, sino que también hay macrófagos que pueden producir CRF. Fíjense qué interesante. Células inmunológicas produciendo factores que van a trabajar a nivel endocrino y a nivel simpático y parasimpático, ya lo veíamos, a nivel de todos. Cómo el hipotálamo responde a citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Esas moléculas que hacen que se puedan comunicar entre sí los leucocitos. Entonces, interleuquinas y otros factores que son el lenguaje en el que se hablan entre sí los linfocitos, pero esas citoquinas pueden hablar también con el hipotálamo y decirle, mire, aquí hay inflamación. Y el hipotálamo, por ejemplo, puede producir funciones de elevar la temperatura y de todo esto por esos mediadores que están entre el sistema inmunológico y el sistema endocrinológico también. Interesante también que en la médula ósea, aquí dentro del hueso, en la médula ósea hay células dendríticas que son capaces de captar serotonina. Entonces imagínense una célula del sistema inmunológico de adentro del hueso, de la médula ósea, captando serotonina de lugares de inflamación y llevándola transportándola. Es un factor transportador de las células dendríticas que es capaz de transportar serotonina y ponerla en otras partes y secretarla en otras partes. Entonces vemos cómo no es un sistema aparte del otro, cómo sus mensajeros químicos son capaces de dialogar y cómo un receptor del sistema nervioso tiene receptores para células inflamatorias, como una célula inflamatoria tiene receptores para mediadores químicos o endocrinos, como todos ellos pueden conversar entre sí para ponerse de acuerdo y poner el cuerpo a punto para que se ejerzan las funciones que necesitamos que se ejerzan. A nivel de otros sistemas, por ejemplo, esto es una nota importante que nos faltaba, el cortisol elevado, por ejemplo, también aquí a nivel de los huesos puede producir activación de osteoclastos cuando está elevado por mucho tiempo. Y entonces producir alteraciones en el hueso, osteoporosis y otro tipo de alteraciones. Importante también ver los efectos que el cortisol ejerce a nivel del sistema nervioso central. Puede atrofiar el hipocampo, el área más importante para la memoria inmediata. Puede disminuir la neurogénesis, producción de nuevas neuronas que se producen a partir de células del hipocampo. Disminuir factores neurotróficos, o sea, hacer factores que activan la conexión, la sinapsis entre neuronas. Por lo tanto, disminuir la neuroplasticidad que viene de estas dos cosas, de que se produzcan nuevas neuronas, de que crezcan los nervios y que se activen las conexiones. Y puede aumentar la excitotoxicidad del glutamato porque se dañan células, gracias a ese cortisol se dañan células que liberan toxinas y entonces hace que se pierda células de la glía. Se ha encontrado también que en la hipercortisolemia, cuando hay un exceso de cortisol, puede llegarse a un aumento de la actividad de dopamina al inicio tan grande que pueda haber en una depresión síntomas delirantes. Eso se ha encontrado como base de síntomas delirantes. Ya habíamos hablado de la falta de respuesta de hormonas de la tiroides y de otro tipo de hormonas también a sus jefes del hipotálamo cuando esa activación está muy sostenida. Y vamos a ver entonces los efectos sobre el sistema inmunológico. El estrés sostenido entonces produce disminución, por ejemplo, de la inmunoglobulina A secretora, la más importante barrera a nivel de las mucosas para que no entren los virus respiratorios como a los que estamos expuestos ahora. Se baja esa inmunoglobulina A, se disminuye la actividad de las células natural killer, que son una línea de defensa súper importante. Se disminuyen linfocitos T y se disminuyen sobre todo los CD4. Se altera el interferón gamma, otra línea de defensa muy, muy importante.
Pueden en cambio aumentar títulos de anticuerpos, como anticuerpos contra el Epstein-Barr, entonces dispararse una cascada de autoinmunidad. Y pueden aumentar interleuquinas, citoquinas, de esas que decíamos que son los mecanismos de comunicación entre los leucocitos, como la interleuquina 1 y la 6, que tienen un efecto proinflamatorio. Y fíjense cómo es esa interacción, que cuando esta interleuquina 1 y 6 se aumentan, se puede aumentar la producción de VIP y sustancia P. Esos neuropéptidos que veíamos que venían desde el páncreas, que tenían interacción en el sistema nervioso central y que producen muchos dolores abdominales, cuadros abdominales y también cosas a nivel neurológico. Se activa mucho el simpático, ya lo veíamos, entonces se activan respuestas autoinmunes y se disminuyen respuestas antibacteriales antivirales y antibacterianas. O sea, el sistema está tan ocupado yendo como a ver qué hay que hacer, que ese es el estado inflamatorio, ver qué hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer, y salen todas las citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, pero en cambio las específicas, las encargadas de defendernos, como una respuesta ya más específica, estas están bloqueadas porque las otras están inundando todo. Entonces se pueden activar vías de anticuerpos, anticuerpos antitiroideos, anticuerpos anticolágena, y producir una activación de una artritis reumatoidea, por ejemplo. En la depresión, en estas revisiones encontramos un patrón de citoquinas muy parecido al del cáncer. También lo mismo que veíamos antes, una alteración en la actividad de las natural killer, un aumento en suero de linfocitos y fagocitos. Estos son los proinflamatorios, los que salen a ver qué hay que hacer, y esa activación de estas citoquinas ya veíamos cómo se meten y se intrometen en todo el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal también. Entonces se ha encontrado que la activación de todas estas citoquinas, de todas estas proinflamatorias, también hacen que el cortisol ya no siga siendo tan efectivo, frenando este eje, frenando esa activación del hipotálamo y la hipófisis, y que esto siga activado cuando el cortisol está alto. También se ha encontrado un aumento del interferón gamma, que actúa como inductor de una enzima muy importante, que es la indolamina 2,3-dioxigenasa, que degrada el triptofano. Entonces, si se activa la degradación del triptofano, hay muy poquito triptofano, muy poquita 5-hidroxitriptamina, y disminuye la serotonina, que es común en la depresión. Entonces, fíjense cómo esto es un factor al que también está contribuyendo las células inflamatorias, las células del sistema inmunológico, a que tengamos menos serotonina. Esto ya lo habíamos visto, algunas células dendríticas, las células dendríticas tienen transportadores de serotonina, y esto también tiene que ver con la depresión. Ya veíamos la activación de síndromes autoinmunes con toda esta cascada de eventos emocionales. Aquí hay otro estudio que lo avala, la activación de anticuerpos antifosfolípidos, y se ha encontrado en estudios como los antidepresivos pueden mejorar la función inmunitaria. Entonces han hecho estudios en pacientes tomando antidepresivos y cómo estas células inmunitarias podían restablecerse, y cómo mejoraba también la función del cortisol a todos los niveles en pacientes deprimidos, que ya sabemos que está trabajando muy flojito y suprimiendo la activación de todas estas citoquinas y de toda esta cascada inflamatoria que está activada por efecto de los antidepresivos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué propuestas hay para el manejo de todo esto. Lo más importante, inducir respuestas de relajación, así se le ha llamado. La respuesta de relajación es permitirle a todo el sistema decirle tranquilo, tranquilo, aunque todo afuera esté como una tormenta, aquí adentro vamos a estar en calma, vamos a estar en paz. Esa inducción de respuesta de relajación pasa por disminuir estos estresores externos
que aunque no se pueden acallar del todo, podemos bajarle el nivel, podemos no ver telediarios a toda hora, podemos disminuir la exposición a chats en los que están hablando de todas estas cosas todo el tiempo, disminuir la exposición a todos estos factores externos para entrar más adentro y permitir que en el cuerpo haya relajación. Técnicas de respiración, técnicas de meditación, el mindfulness que se le ha llamado ahora, pueden ayudar a inducir estas respuestas, activando el GABA. Otra cosa que se ha visto que activa muchísimo el GABA es el ejercicio físico y especialmente el yoga. Se ha encontrado que aumenta los niveles de GABA hasta en un 27% con una sola sesión. Esto es impresionante. Entonces, cualquier tipo de ejercicio físico que produzca relax, que produzca relajación, no más estrés. Y en cuanto a la alimentación, por supuesto, alimentación antiinflamatoria, alimentación que no sea oxidativa, va a ayudar muchísimo porque ya sabemos que todos esos factores inflamatorios inmunológicos están activados y los vamos a alborotar muchísimo más con una alimentación que pueda empeorar todo esto. En cuanto a la suplementación, tenemos GABA. ¿Qué cosas aumentan el nivel de GABA? Que ya sabemos que es relajante a nivel muscular y también a nivel cerebral. Entonces, lo aumenta el extracto de bálsamo de limón, la valeriana, la L-teanina que está en el té verde, aumenta muchísimo el nivel de GABA. La pasiflora también se ha visto que actúa por un mecanismo GABAérgico. ¿Qué baja el GABA? La falta de sueño, hay que dormir, hay que tratar de dormir lo más que se pueda. Los trastornos autoinmunes, entonces si nosotros tenemos un trastorno autoinmune precipitado por un alimento, por ejemplo el componente alimentario, por ejemplo el gluten, y lo seguimos comiendo, pues estos trastornos autoinmunes mantienen y activan una déficit de GABA. El déficit de vitamina B6 también colabora a que haya poco GABA. La cafeína también va disminuyendo. Entonces miren cómo el balance entre té verde y cafeína, la cafeína puede bajar el GABA. El alcohol también baja los niveles de GABA. Si toca suplementar, si hay un nivel muy bajito y con la alimentación y con todas estas medidas no llegar a aumentar, pues se podrían dar suplementos de GABA, que hay que en dosis ajustarlos al paciente a la necesidad. Puede aumentarse progresivamente, pueden darse entre 100 y 200 miligramos 3 veces al día si es para relajar. Si es para inducir el sueño, hay una dosis antes de dormir de unos 400 a 750 miligramos, pues sería ideal. Importante el GABA tomarlo junto a vitamina B6, ojalá con todo el grupo B para no crear desequilibrios en la vitamina B. Y el GABA no se debe tomar si toma antidepresivos o medicamentos para trastorno bipolar. El magnesio también aumenta los niveles de GABA y reduce el cortisol. Fíjense qué importante, no solamente relajante muscular, no solamente relajante a todo nivel, sino que es relajante por acción efecto GABA y por reducir niveles de cortisol. El magnesio disminuye el cansancio, la fatiga, produce relajación física, relajación mental, mejora la calidad del sueño. Y lo mejor es tomarlo como bisglicinato porque se absorbe mucho mejor y aún mejor la forma liposomada porque evita efectos adversos. La melatonina neutraliza radicales libres, tiene una acción antiinflamatoria disminuyendo las citoquinas proinflamatorias. Miren qué bonito, disminuye esa cascada inflamatoria. La melatonina está estrechamente ligada con el hipotálamo y la hipófisis y se agota muchísimo porque además hay un eje entre la epífisis, la pineal y las suprarrenales, y la pineal que produce la melatonina. Entonces cuando el cortisol, las suprarrenales están muy activadas, la melatonina se disminuye, es como una alerta de actividad, actividad, actividad. La melatonina no se produce en suficiente cantidad o no es suficientemente efectiva y no hay sueño. Entonces, en cuanto al sueño, a veces es
es importante también ayudar a dormir, sobre todo en personas, lo sabemos, que trabajan a turnos cambiados, a veces de noche, a veces de día, personas que viajan atravesando usos horarios, entonces en ellos es muy importante la suplementación y en general pues si tienes unos niveles muy bajos de melatonina pues ahí toca suplementarla. La legislación europea pone muchos límites a la dosis máxima y está por legislación que la de liberación rápida, porque hay liberación rápida y liberación lenta, que la de liberación rápida sea máximo 1,9 miligramos y la de liberación lenta o máximo de 2 miligramos. En realidad en muchos pacientes se necesita una dosis mucho más alta para que produzca efectos, aunque en algunos se consigue con estas dosis. La L-tirosina es un precursor de dopamina, de epinefrina, de norepinefrina, que es la adrenalina y la noradrenalina. Y la L-tirosina es importante también para el funcionamiento de otras glándulas, de las glándulas suprarrenales, también actúa ahí a ese nivel, actúa en la producción de melatonina a través de la pineal o epífisis y es fundamental para la formación de las formas activas de hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos una lenta actividad de la tiroides con un cortisol alterado, con una dopamina alterada, pues el precursor máximo es allí la L-tirosina y esa sería como la indicación. También participa en la formación de línea roja, o sea, eritrocitos, glóbulos rojos y línea blanca, leucocitos. Entonces también en trastornos la eritropoyesis, de la producción y la leucopoyesis, de la producción de células sanguíneas, también es importante la L-tirosina y participa en la síntesis de proteínas y de enzimas, o sea, hace acciones por todas partes. Neutraliza radicales libres, aumenta la claridad y la alerta mental, o sea, es importantísima. Se sintetiza a partir de la fenilalanina y en muchos alimentos que tenemos se sintetiza la tirosina, pero ojo, especialmente en los alimentos de origen animal. Entonces hay que tener cuidado porque aunque en verduras como las espinacas, las acelgas y en algunas frutas o leguminosas también está, pues hay que mirar que las personas vegetarianas sí las estén consumiendo en suficiente cantidad. Si hay necesidad de suplementar, sería a razón de 0,5 a 1 gramo por día y ojalá que fuera de las comidas y para seguir la cronobiología es importante que fuera en la mañana. Para apoyar las adrenales, las suprarrenales en esa producción exagerada de cortisol, tenemos vitaminas del complejo B y la fosfatidilcerina que nos ayuda a nivel central, a nivel del sistema nervioso central y también a nivel de las suprarrenales. Dehidroepiandrosterona, ya vimos la importancia del equilibrio entre esta y el cortisol. Y cuando tenemos fatiga adrenal, cuando ya las suprarrenales están cansadas, ya están agotadas y ya no tienen ni la una ni la otra, se puede necesitar suplementar esta hormona y usar entre 25 y 200 miligramos de ella. Produce un déficit, cuando hay déficit de esta hormona, se produce un déficit de estrógenos y de testosterona, también lo veíamos como ella era precursora para que se produjera, entonces si se necesita es preferible suplementarla en forma de 7-keto de hidroepiandrosterona porque en esta forma tiene tiene menos efectos secundarios como la activación de receptores de testosterona o de estrógenos que puedan producir o favorecer cáncer de mama, cáncer de ovario o efectos de testosterona de andrógenos en la mujer como vellos o acné. Entonces en esta forma es menos probable que produzca esos efectos, aunque hay que tener mucho cuidado y de hecho es muy restringida la prescripción por esos efectos a nivel de los receptores, sobre todo estrogénicos, y el peligro en personas que tienen una genética de cáncer de mama o de ovario. El L-triptofano, el precursor de la serotonina,
En algunas personas la serotonina o los inhibidores de la recaptación de serotonina es imposible que los tomen por los efectos secundarios o por cualquier cosa y entonces el triptófano, si el cuerpo es capaz de sintetizar serotonina, sería una solución, 500 miligramos cada 12 horas. Resulta que en 1947 un grupo de investigadores encontraron unas plantas que lograron sobrevivir durante las glaciaciones y que se adaptaron a condiciones de vida extremas. Entonces, además encontraron que en esas regiones en donde crecían estas plantas, la gente las consumía de forma tradicional y decían que aumentaba su fortaleza. Y en realidad se pusieron a hacer estudios con esta gente que vivía en estos sitios y realmente tenía unas capacidades mayores de adaptación a todo el medio, capacidades que vamos a ver enseguida y que tienen que ver con esas propiedades de estos adaptógenos naturales. Los principios activos de estos adaptógenos se dice que son saponinas, glucósidos de esteroles, glucósidos de fenilpropanoide, fenilalcanoides y linganos, o sea, tiene propiedades, muchos compuestos activos. Las propiedades de ellos es estimular la producción de neuropéptidos, ya habíamos visto estos que se comunican con todos los sistemas, y también en la producción de proteínas de choque térmico. ¿Esto qué hace? Mejorar la capacidad de adaptación a nivel celular. También actúan sobre la producción de hormonas de estrés, barren radicales libres, aumentan la capacidad de trabajo físico, mental, sin que luego haya agotamiento secundario, que eso es lo que producen muchos que elevan esa capacidad de trabajo, pero después te quedas agotado. ¿Quiénes son los adaptógenos? Los más importantes, el ginseng, la ashwagandha, el eleuterococo, la schisandra, la rhodiola, son preciosísimos en todas las capacidades. Importantísimo evitarlos en personas que tengan trastornos del sistema nervioso o cardiovascular, incluido la hipertensión, sin supervisión estrecha del consumo y del efecto que estén produciendo en la persona. Otra posibilidad, la micoterapia. Los hongos que también tienen esa capacidad adaptógena y que sobre todo tienen propiedades a nivel del sistema inmunológico ya muy probados. Muy importantes, shiitake, maitake, reishi. En esa inmunomodulación, los betaglucanos que contienen estimulan producción de interleuquinas, activación de leucocitos. Incluso se ha visto cómo en pacientes con HIV positivo, cuando los asocian al tratamiento convencional que ellos llevan, aumenta el número de CD4, de linfocitos CD4. Pueden incluso movilizar células madre hematopoyéticas, o sea, activar la producción de células madre, que esto es muy interesante, muy importante. Y además de eso tienen un montón de moléculas bioactivas, de vitaminas, de aminoácidos, de polisacáridos, que tienen beneficios adicionales a todo lo que hemos visto, a nivel del sistema nervioso central y también a nivel periférico. El hipérico o hierba de San Juan, que se ha usado muchísimo en casos de depresión, puede inhibir selectivamente la recaptación de serotonina. O sea, tiene un efecto como los antidepresivos químicos y reduce la expresión de citoquinas, en especial reduce algunos tipos de interleuquina. Es muy controvertido porque es el que más han atacado los farmacólogos y los de las farmacéuticas, porque claro, tiene efectos muy poderosos, pero también interfiere con muchos de los medicamentos que las personas están tomando de hipertensión, de colesterol, con muchos otros medicamentos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se prescriba con las interacciones medicamentosas que tiene este suplemento. La vitamina D se ha encontrado que regula la serotonina, es muy importante. Y otras plantas como la pasiflora, el espino blanco, el tomillo, la tila, el azafrán, que también tienen propiedades a nivel GABA, a nivel serotonina, a nivel dopamina y que son útiles también en el manejo de todo esto. Bueno,
Lo importante que acabamos de ver es que toda esta suplementación y todas estas medidas que podemos hacer no están actuando solo a nivel emocional. Ya hemos visto cómo a través de ese trabajo a nivel de lo emocional están actuando y están apoyándonos a nivel endocrino, a nivel inmunológico y a nivel sistémico, porque los órganos y los sistemas vimos también cómo pueden sufrir de ese estrés sostenido o del caso de la depresión o de un miedo, un miedo bastante fuerte. Entonces, eh, actuar a un nivel es actuar en todos, porque somos una red de relaciones. Entonces, espero que podamos conseguir verdaderos estados de relajación, de centro, de paz en nosotros mismos y ayudarle a otros a conseguirlos. Muchas gracias.